aliento, esperanza, inteligencia, revitaliza el alma, el corazón. La palabra de Dios es la salvación, entendimiento que transformará mi vida. La palabra de Dios en sus mandamientos no son gravosos. La palabra de Dios la leeré, la estudiaré, la obedeceré, la escucharé, la meditaré y la asimilaré. La palabra de Dios aumenta mi fe en creer, activa mi don. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y seré un testimonio que testifica en Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios es la semilla incorruptible que penetrará en mi corazón y producirá una transformación en mi intimidad, de mis debilidades humanas, mis profundas intenciones, mis errores, mis fallas, mi culpa, mi maldad y mi impiedad, mi rebelión, para poder corregir mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Y nunca jamás seré el mismo, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios Padre. Bendito Dios, ¿verdad? Este día es un domingo para que nosotros vengamos con esa alegría, ese gozo, a recibir una palabra, ¿verdad?, de aliento, una palabra de esperanza que nuestro Dios nos va a edificar, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Bendito Dios, tomen asiento, ¿verdad? Gloria sea el Señor, porque grandes son sus misericordias y grandes son sus prodigios, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, hermanos, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que su palabra, oremos, Padre Todopoderoso, que esta palabra, Señor, que se hable, mi Dios Todopoderoso, sea una palabra, Padre, para sembrar en sus corazones, y que tú abras el oído espiritual, Padre Santo, y que sean hacedores de la palabra tuya. Padre Santo, tu palabra dice que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Vamos al sermón, ¿verdad?, de este domingo. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, algo tan importante, cómo tener dominio en la palabra de Dios. Es muy hermoso cada vez entender más a nuestro Creador, ¿verdad?, para que nosotros nos motivemos y pongamos ese corazón dispuestos a escuchar la palabra de Dios cada momento, cada segundo y en todo lugar, ¿verdad?, que estemos. Recuerden, hermanos, que su alma o su mente es un campo de batalla. Así que tenemos que mantenernos firmes y no permitir que nuestros pensamientos se desvíen a pensamientos negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante cuidar nuestra alma, porque en base que el alma es la mente humana, donde vamos a ver cómo nosotros tenemos, ¿verdad?, esa batalla, ¿verdad?, en nuestro propio entendimiento, y cómo opera, ¿verdad?, nuestros pensamientos negativos en cada uno de nosotros. Eso vamos a hacer un estudio minucioso para que nosotros entiendamos la palabra de Dios y podamos ir meditando, discerniendo y entendiendo en cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que escuchen esta palabra. Vamos a ir a Proverbios 25, 28, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, donde nos va a exhortar y nos va a enseñar las formas adecuadas para que nosotros seamos más precisos en cuanto abramos nuestra boca y decretemos palabra de Dios, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Proverbios 25, ¿verdad? Vamos. Proverbios 25, 28. Dice la palabra de Dios: como una ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas.
¿verdad? Es por eso que muchas de las veces nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra alma. ¿Qué conocimiento estamos adquiriendo día a día? Conforme a lo que usted está viviendo, esos pensamientos van a estar vivos, permanentes en su entendimiento. Por eso dice, como una ciudad, ¿verdad?, derribada y sin muros, en el nombre suyo el espíritu no tiene rienda. Está descarriado, sin conocimiento, ¿verdad? Y hace lo que ve y lo que se guía por sus propias emociones. Es como una ciudad sin defensa, sin murallas y sin no saber dónde, ¿verdad?, recostarse o dormir o descansar. Para los hijos de Dios, como han sido capacitados para librar cada día su propia batalla y venciendo la tentación en la instrucción de la palabra. La palabra de Dios nos muestra una persona sin dominio propio, a una capacidad por el enemigo y de una fortaleza externa en donde nosotros vamos a ver y a entender, ¿verdad?, el propósito de Dios. Para los hijos de Dios, cuando venimos a los caminos, nos capacitan, nos entrenan, nos libertan cada día, ¿verdad? Nos hacen entender que es una batalla continuamente, venciendo las tentaciones y la instrucción de la palabra de Dios. Es el que nos hace y nos fortalece para que nosotros creamos en un Dios vivo y en un Dios verdadero que siempre está con nosotros. La palabra de Dios nos muestra una persona, ¿verdad? Nos va a demostrar siempre Dios una persona sin dominio propio, ¿verdad? Una persona sin dominio propio es una ciudad al acecho del enemigo, de una fortaleza externa que llega a tener el control de su vida. Cuando una persona está sin dominio propio, está, vamos a decirlo, desolada, está sin muros, está sin control su vida y hace lo que mejor le parezca o lo que mejor piense, ¿verdad? Quiero definir, ¿verdad?, qué es dominio propio. Y propio, dice, el dominio propio es virtud que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy vamos a descubrir lo que realmente opera en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a definirlo de otra manera para que nosotros vayamos entendiendo, porque esto viene desde la época griega y los griegos lo definieron, porque acuérdense que la Biblia fue hecho en arameo, ¿verdad?, en griego y también, ¿verdad?, en hebreo. O sea, tenemos que tener conocimiento en la disciplina para cada conocimiento de la palabra de Dios que vayamos a ir adquiriendo, ¿verdad?, y nos vayamos disciplinando. Por eso dice que la definición en griego, ¿verdad?, propio dominio quiere decir disciplina, control de uno mismo. Dominio propio es un autocontrol. Dominio propio es tener poder o señorío sobre las cosas o sobre sí mismo, transmitiendo la idea de que no tiene el dominio propio de sí mismo de forma habitual, que sabe gobernar en el yo, ¿verdad? Dueño de sí mismo es alguien que tiene fuerza de voluntad y que sabe manejar su carácter cuando se enfrenta al mejor de ciertas situaciones. Por eso hoy vamos a hablar sobre lo que es dominio propio, y no es dominar como muchas de las veces, ¿verdad?, entendemos o malentendemos que el dominio propio es dominar a alguien, someterlo. No, aquí la palabra de Dios nos va a enseñar que necesitamos, ¿verdad?, un dominio propio en nosotros mismos, en el yo. ¿Quién soy yo y qué debo de hacer para disciplinarme, verdad? En un mismo control, en un mismo sentir, en un mismo, ¿verdad?, control de sensualidad.
Es algo tan importante porque quiero definir también lo que significa, ¿verdad?, la sensualidad y también la paciencia. Porque eso tenemos que hacerlo bien preciso y quiero hacer entender la palabra de Dios. La sensualidad significa perteneciente, relativo a la sensación de los sentidos, como es gusto, deleite, sentidos de las cosas y de los incitan o satisfacciones, ¿verdad?, que satisfacen nuestros deseos de la persona aficionada a ello. O sea, aquí opera algo tan importante en nosotros. Por eso el dominio propio se define, ¿verdad?, como una sensualidad o una virtud, ¿verdad?, donde nos hace entender que el control de nuestros deseos, las pasiones de nuestros deseos, especialmente en sus apetitos sexuales, es el sentido del gusto y del deleite de los sentidos de un ser humano, en donde Dios nos capacitó para tener dominio propio para cada uno de nosotros. Es un dominio propio en la palabra de Dios para afinar nuestra conducta y revitalizarnos a un conocimiento de una vida mejor, ¿verdad? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? En donde nosotros vamos a entender el proceso de lo que Dios nos está hablando, y así vamos a ir dando un mensaje más fuerte, más legible y más entendido, porque la palabra de Dios es verdad y es claridad. Es una palabra donde nosotros vamos a adquirir conocimiento. Bendito Dios, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios y nos vamos a segunda de Pedro, y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice, versículo 4, por medio de las cuales no nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la concupiscencia, haya en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Gloria sea a Dios, porque nos da el Dios Altísimo, ¿verdad?, un conocimiento amplio en la cual nos da sus preciosas y grandísimas promesas de Dios. Lo importante para entender a Dios, ¿verdad?, es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las promesas hay vida, hay esperanzas, hay como un entrenamiento en su alma, en donde el alma va a adquirir conocimiento para la fuerza sobrenatural que usted va a operar sobre usted. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que llegáis a ser partícipe de la naturaleza divina. Nosotros tenemos que ser partícipes de la palabra de Dios, en donde Dios nos habla, nos corrige y nos instruye para que no entremos en la etapa de la corrupción, ¿verdad? Porque en el mundo hay corrupción. En todas las sociedades que ahorita estamos viviendo hay corrupción a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos un poquito de empeño, ¿verdad?, vamos a las promesas, y las promesas es la que va a revitalizar nuestro conocimiento en nuestra mente, en nuestra alma, para ser una persona de mejor entendimiento, ¿verdad? Quiero llevarlos, ¿verdad?, al conocimiento, en donde Dios también nos habla de que tenemos que tener paciencia. La paciencia nos quiere definir o nos capacita, ¿verdad?, para atravesar o soportar cualquier determinada situación, cualquier situación que estemos pasando. Dios nos enseña sin experiencia, nerviosismo y sin perder la calma. Eso es lo que tiene que operar en nosotros. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de las promesas de Dios, tenemos una capacidad sobrenatural
en donde nosotros venimos aquí a la iglesia y nosotros estamos capacitándonos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que el que va a avivar, el que va a abrir su entendimiento, el que va a fortalecer su conocimiento, y usted lo va a llevar por obra. ¿Por qué? Porque usted ya tiene conocimiento, usted ya puede, está capacitado, ¿verdad? Y tolera, ¿verdad?, atravesar de esas situaciones problemáticas, circunstanciales. Nosotros estamos determinados, ¿verdad?, en esa situación, y experimentamos una fuerza de un pensamiento positivo sin dañar a terceras personas. Y lo que nosotros va a estar en nosotros, que no va a haber nerviosismo en nosotros y no vamos a perder la calma, sino vamos a tener un entendimiento, una capacidad de soportar con rigidez, ¿verdad? Nosotros vamos a darnos cuenta de todas las situaciones que estén pasando. ¿Por qué? Porque usted discierne en la palabra de Dios. Usted está viviendo en las promesas de Dios y eso lo va a capacitar. Aquí habla también, Dios nos puede administrar en la piedad. Lo que es la piedad, ¿verdad?, significa que por el amor de Dios inclina a los actos de capacitación y del amor, ¿verdad?, hacia su prójimo. La piedad significa, ¿verdad?, que por el amor de Dios inclina hacia los actos de compasión y de amor al prójimo. Actos de abnegación y compasión. Lo que quiero hacerles entender es un sentimiento, ¿verdad?, de compasión hacia las demás personas que sufren y que padecen, individuos que ayudan a perdonar o a asistir a otros. El término dominio propio, con tal apariencia, y varias veces aparece en la palabra de Dios en la Biblia, nos enseña ampliamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre implementa Dios en el dominio propio, el control sobre sí mismo. Lo importante en nosotros es encontrar el dominio propio en nosotros, porque de ahí va a emanar los grandes pensamientos, los grandes acontecimientos en nuestra vida. Cuando nosotros no queremos entrar en el dominio propio de nosotros y nos guiamos por el dominio propio, ¿verdad?, de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos, yo les aseguro que vamos a fracasar. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 24:10, ¿verdad?, para ver cómo es que Dios, ¿verdad?, nos fortalece en este conocimiento, y lo que va a hacer es que nos va a dar alimento espiritual para cada uno de nosotros. Dice en Hechos 24:10, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y habiendo hecho señales al gobernador, ¿verdad?, Pablo, para que hablase, este respondió, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, cuando estaba el gobernador Félix, ¿verdad?, estaba en esa defensa. Acuérdense que el apóstol Pablo, en los libros de Hechos, donde se manifiesta toda la magnitud de Dios, cuando alguien se apasiona por hacer las obras de Dios, porque esa fe se incrustó en él, ¿verdad?, y lo llevaba por obra, él la llevaba por práctica, él llevaba por milagros, por prodigios. Él no le importaba dónde predicar, ¿verdad? Él se paraba en cualquier lugar y él predicaba la palabra de Dios, y por eso es que lo encarcelaron, ¿verdad? Le azotaron, dice que 40 azotes menos uno, y pasó grandes circunstancias y grandes problemas nuestro apóstol Pablo, pero Pablo fue llamado para instruir a los gentiles. Acuérdense que los gentiles somos nosotros, y nosotros como gentiles también necesitamos ser oidores de la buena palabra de Dios para ser reforzados y revitalizados y vigorizados en la palabra de Dios. Eso es algo tan hermoso,
que Dios nos puede administrar, ¿verdad? Entonces, yo les digo aquí, sigo leyendo la palabra de Dios, y en el versículo 11 dice: como tú puedes cerciorarte, no haces más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que nosotros, cada uno que hemos sido llamados para predicar y evangelizar, debemos de ir más que nada a la multitud, a la muchedumbre, como dice la palabra de Dios. Ir y predicar la palabra de Dios. Pero en ese momento, no hacer contiendas, porque aquí Pablo nos exhorta y nos dice que aunque él estaba predicando, pero no disputaba con nadie. Disputar quiere decir, no hacía problemas, él cumplía con la palabra de Dios, él no hubo no había problemas, no había que se amontonaban, ¿verdad?, a la multitud ni el templo, ¿verdad? Él era algo tan hermoso que toda la gente o todas las personas que escuchan la palabra de Dios, cuando usted predique la palabra verdadera, cuando usted predique verdaderamente lo que es genuino en la palabra de Dios, mire, todos se van a quedar calladitos, no van a decir nada, porque les gusta oír palabra en el Espíritu de Dios. Pero cuando usted va con sus propios pensamientos, usted va a causar un caos, un desorden, críticas, contiendas, y todo se le va a venir encima. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar la palabra de Dios en obra. Por eso aquí Pablo, ¿verdad?, cuando se presentó ante el gobernador Félix en aquella época, ¿verdad?, se sorprendía de lo que él hablaba y decía que no había causa para tenerlo encerrado, que no había causa para hacerle un juicio. Siempre lo tenían encarcelado, siempre lo tenían encerrado por la multitud, por la muchedumbre que se le había ido en contra de él también, y que algunos le causaban problemas. Entonces aquí debemos de aprender la palabra de Dios y cómo él lo predicaba, ¿verdad? Porque nos dice claramente que no disputaba, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. O sea, nosotros hemos sido llamados para no hacer contiendas, sino llevar la paz. Siempre debe de permanecer la paz de la palabra de Dios en nosotros. Olvídense de religiosidades, olvídense de cosas mundanas o de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, porque tiene que ser en la palabra de Dios. Aquí Pablo nos dice y nos exhorta que él no hacía problemas, no hacía contiendas, sino que él hacía lo que la palabra administraba, lo traducía, lo transmitía y lo hacía conocer al pueblo de Dios, ¿verdad? Y no me hallaron, ¿verdad?, disputando con ninguno. Versículo 12: amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, porque lo acusaban. Usted hable la verdad y lo van a ver con ojos mal. Usted hable lo que es algo verídico y casi lo quieren hinchar, ¿verdad? Pero usted hable una mentira y lo apapachan, ¿verdad? Versículo 13: ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, ¿verdad? Porque ese gobernador Félix, lo que él quería encontrar pruebas que Pablo estaba perjudicando al pueblo de Israel, pero no le encontraban, porque era palabra viva, palabra de Dios, palabra en el Espíritu. Porque acuérdense que el libro de Hechos fue hecho por el poder del Espíritu Santo.
Y nosotros es un gran ejemplo que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios para que nosotros tengamos dominio propio en nosotros y se nos quiten los contenciosos, nos quiten los problemáticos que somos, ¿verdad? Porque nadie puede corregir a nadie, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice versículo 12. Por eso es bien importante que nosotros entremos en ese aspecto de conocimiento. Dice el versículo 14, pero en esto te confieso que según el camino que ellos hayan herejía y así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. ¿Verdad? ¿Qué predicaba la ley de Dios? ¿Qué predicaba de los grandes profetas que habían escrito? Teniendo esperanza en Dios, en la cual ellos también abrigaban de haber resurrección de los muertos, y así de justos como los injustos. Mire cómo era Pablo tenía una sabiduría espiritual, yo le diría. Porque aunque estaba en esas circunstancias, él no hacía menos a nadie. Él contemplaba la hermosura de la palabra de Dios, no la hermosura del hombre. Él no se guiaba por lo que pensaba el hombre, por lo que decía el hombre, sino él se guiaba por la hermosura de la palabra de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo está escrito. Tenemos 66 libros para llevarlo por obra. Y entendiendo y esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de lo que ha de haber, la resurrección de los muertos, así justos como el injusto. ¿Verdad? Versículo 16. Y por esto procuro Dios ante los hombres, ¿verdad? Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué nos enseña aquí Dios? Que nosotros tenemos que tener una conciencia sin ofensa a Dios, sin ofender a nadie, sino que nosotros tenemos que aprender a ver como Dios nos ve con misericordia y con amor. Y tenemos que verlo al justo y al injusto de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad?, tenemos que tener una conciencia limpia ante la presencia de Dios para ser hacedores de sus planes, del propósito de. Vamos a Tito 1:8, capítulo 1, versículo 8. Bendito Dios. Gloria a Dios. Tito, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y dueño de sí mismo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que seamos hospedadores. Hospedadores quiere decir cuando nosotros somos amables a terceras personas, entendiendo su circunstancia, donde Dios nos va a mostrar cómo hacer hospedadores en la palabra de Dios, amantes de lo bueno. Nosotros siempre tenemos que amar tanto al injusto como al justo, porque amar es bueno. Ser sobrio. ¿Usted cómo puede ser sobrio? Cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted no está en la palabra de Dios, usted se va a basar en sus propias emociones y en sus propios pensamientos. Por eso dice aquí: sobrios y justos, santos, dueños de sí mismo. Ser dueño de uno mismo es
tener conocimiento, estar capacitado, estar entrenado, porque todo cristiano tiene un testimonio eficaz de ser un buen siervo de Dios, ser buen hijo de Dios, que debe ejercer dominio propio en el control de sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? A tener en nosotros mismos el conocimiento de Dios. Porque esto caracteriza, esto consiste en dar un buen testimonio. Y ese testimonio debe de fluir desde su vida. Porque si uno no es hacedor de la palabra de Dios, ¿verdad? Si no es cuidadoso uno, como dice aquí la palabra, que uno debe de ser, ¿qué? Sobrio, ¿verdad? Debe de ser amante de lo bueno, sino también dice hospedador, dueño de sí mismo, justo, sobrio. Porque esa es la base fundamental que Dios, ¿verdad?, nos hace el conocer que Cristo tuvo dominio propio. Dentro, ¿verdad?, de los evangelios podemos contemplarlo, ¿verdad?, podemos leerlo, y donde Él nos da buenos acontecimientos que nos edifican, acontecimientos, ¿verdad?, que nos da a conocer un dominio propio. El dominio propio de Él es hacer lo que el Padre lo administraba, lo que el Padre decía en la palabra de Dios. Así también nosotros debemos de ser, tener una relación con nuestro Padre y ser un cristiano, ¿verdad? Un cristiano con fuerza, con poder y con, Padre de la gloria, bendito Dios, con ese entendimiento espiritual, ¿verdad? Por eso muchas de las veces nosotros, como cristianos, ¿verdad?, tenemos que tener un amplio conocimiento. Tenemos que en sí mismo estar impuestos sobre la palabra de Dios, sobre sí mismo, hacer esa palabra dentro de nosotros, para que el Señor obre, para que el Señor nos liberte de todo conocimiento que hemos adquirido por nuestra familia, por nuestra cultura, por todo lo que hemos adquirido en nuestra sociedad. Vamos a 1 Corintios 19:23. Gloria a Dios. 1 Corintios 9. Y dice la palabra de Dios desde el versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo fue uno de los predicadores, uno de los evangelistas más fuertes de lo que ustedes no se imaginan. Hizo libros que están incrustados en estos 66 libros, y donde, gloria sea el Señor, ¿verdad?, nos da el conocimiento, un conocimiento con entendimiento espiritual, en donde volvemos a leer la palabra de Dios, porque dice
por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siempre todo para ganar a mayor número. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser hacedores de la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Para ganar a mayor número. Porque en la palabra de Dios está. Y dice, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en nuestras costumbres, o en las costumbres que hemos aprendido, y no queremos renovar nuestra mente, no queremos renovar nuestra alma, porque no queremos dejar nuestras viejas costumbres? La palabra de Dios siempre va a renovar nuestro pensamiento, siempre va a renovar nuestra alma, y vamos a ser unos hombres en sí mismos con una capacidad de conocimiento en la palabra de Dios. Dice el versículo 21, y los que están sin ley, como si yo tuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es como ratifica Pablo para que no nos confundamos. Para ganar a los que están sin ley, ¿verdad? Porque también aquí, aunque estaban dentro de la ley los judíos, pero también se daba cuenta Pablo que había mucha gente, mucha muchedumbre que no estaba fuera de la ley, y esa ley también él quería contemplarlo dentro del conocimiento de Dios e implantar la palabra de Dios, y que fructifique esa palabra de Dios en esa gente que estaba sin ley. Dice, me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todo que me he hecho en todo, para que todo modo salve a algunos. ¿Por qué? Porque en Pablo lo que se dio cuenta es tener dominio propio. Ese dominio que era predicar la palabra de Dios, y que se daba cuenta de esta circunstancia, que él podía penetrar a los judíos, él podía penetrar a los que eran rajatablas, como diríamos, a la ley de Dios, que se lo aprendían de memoria, que se sabía desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En donde Pablo nos da un amplio conocimiento, en donde decía, yo tengo que ir, los que están sin ley, los que saben la ley, y los que son débiles, también ahí tengo que estar en los débiles, para darles conocimiento del evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque ese era el gran propósito de Dios. Para eso fue llamado Pablo. Y así también nosotros hemos sido llamados para predicar, no para quedarnos quietos con la palabra de Dios. Dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a sus débiles, a todos he hecho a todos, para que todos modos salve a algunos. 23, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ese privilegio, esa decisión de ser copartícipe de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que entrar en el plan de Dios. Tenemos que entrar, ¿verdad?, a ese conocimiento, y dejar nuestras costumbres o nuestras malas costumbres que hemos dejado entrar en nosotros, y renovado nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con nuestro propio propósito, con nuestras propias decisiones, van a pasar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y nunca va a poder hacer nada en el propósito de Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque Pablo aquí nos enseña algo tan importante. Tal vez todo lo hemos leído, ¿verdad? Pero él, como él dice, fue llamado
¿verdad? Fue empoderado en el Espíritu Santo y fue instruido, capacitado. Él conocía, ¿verdad? Y luego lo más importante, que él pertenecía, ¿verdad? El apóstol Pablo pertenecía, y su nombre antes era Saulo de Tarso, porque él pertenecía a la, vamos a decir, en el Sanedrín. Pertenecía, él sabía toda la ley de Dios. Pero es llamado, instruido en el poder del Espíritu Santo cuando fue derribado de un caballo, como ustedes lo saben en los libros de los Hechos, y fue reinvestido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que predicara. Y así nosotros debemos de ser revestidos, ¿verdad? En el conocimiento de Dios, en el dominio de Dios, y someternos a nuestro dominio propio y llevar todo el evangelio de Jesucristo a toda situación, a toda sociedad, a toda persona, porque no tenemos nosotros que tener excepción de persona. Tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese es algo tan hermoso que nosotros vamos a entender. Por eso el cristiano tiene que tener un testimonio eficaz y ser buen hijo de Dios. Debe de ejercer dominio propio y control sobre sí mismo. Lo que ganará más para Cristo y lo que nosotros tenemos que ganar en Cristo, el dominio propio de Cristo. El dominio propio de Cristo nos va a enseñar la libertad. Nos va a enseñar cómo administrar, porque Él nos enseña a administrar en toda la palabra, en todos los ángulos que usted estudie la palabra de Dios, siempre nos va a ministrar, ¿verdad? Dominio propio en Él y en nosotros. Impuestos sobre sí mismo, que debe de estar el cristiano arraigado y cimentado. Por eso es algo tan importante, ¿verdad? Que siendo, ¿verdad?, un cristiano debe de tener esa valentía, esa voluntad de velar todo el tiempo. ¿Por qué tiene que velar todo el tiempo? Vamos a primera de Pedro, del 5 al 8. Porque tenemos a un adversario, y el que no lee la palabra de Dios y no lo lleva por obra, le va a servir al enemigo. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar por qué motivo debemos de estar orando y velando. Primera de Pedro 5, ¿verdad? Del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La clave para tener un control espiritual sobre sus emociones negativas, en sus pensamientos y en sus actos, tenemos que ir a la palabra de Dios para la renovación y alimentación del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, para que tu alma o tu mente tenga pensamientos de un conocimiento verídico en tu persona, porque esa es la base fundamental para que nosotros, ¿verdad?, no caigamos en esos argumentos que el enemigo nos tiene preparados. Sed sobrio, velad, porque vuestro adversario nos quiere dañar. Y cuando una persona, un cristiano, no está orando, no está velando, es acecho al enemigo, porque él va a trabajar por medio de otra persona.
Él va a trabajar y se va a acercar y le va a ensuciar su alma y le va a decir cosas que a usted le gustan. ¿Por qué? Porque lo está engatusando, lo está engañando y lo está, ¿qué dice? Que nos está, ¿verdad? Engañando. Porque el diablo vino, ¿qué dice? A engañar, a matar. Él no vino a edificar. Dios no nos está diciendo Él te va a edificar. Él te va a perjudicar. Te va a dañar. Por eso dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso muchas de las veces, no, es que yo oré y todo, sí, pero debes de cuidar tu alma, tu mente, tu oído. ¿Qué es lo que estás escuchando todo el día? ¿Quién te está informando? ¿Quién te está hablando? Tenemos que tener cuidado. Porque si no, aunque sepamos la palabra de Dios, pero somos acechos al enemigo. Y tenemos un carácter pésimo, nos enojamos fácil y nos distraemos en cualquier ángulo. Por eso tenemos que ser sobrios, ¿verdad? Y dice el versículo 9: ¿cuál resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo? Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, pues hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, firmes, fortalezca y establezca. Gloria sea a Dios, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que usted está recibiendo? ¿Qué es usted lo que está oyendo? ¿Qué está recibiendo de información? Porque el enemigo va a trabajar más sutil y está más capacitado para engañar a los cristianos. Debemos de cuidarnos. Debemos de ser precisos. Debemos de tener ese discernimiento espiritual para que nuestra alma, nuestra mente no se ensucie. Tenemos que estar limpiándolo. Por eso en las noches es importante, cuando termine el día, decirle a nuestro Dios: límpiame, Padre, de todos mis pecados, perdóname. Porque eso es algo que tiene uno que entrar en un refrigerio con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un testimonio, ser hijo de Dios y ejercer dominio propio. Yo les hago hincapié que ustedes mismos, ¿verdad?, vean su dominio propio en ustedes mismos. Vean su control en sí mismo. Porque eso es algo tan importante que nosotros debemos, es la clave, como diríamos, el control espiritual de tus emociones, el control de tus emociones y de tus pensamientos. Porque tenemos que tener una renovación y una alimentación del conocimiento de la palabra de Dios, para que tu mente o alma, que tus pensamientos estén al mismo conocimiento de Dios, al mismo plan de Dios. Porque yo les voy a decir otro paso importante. Vamos a 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no se ven. Eso se discierne espiritualmente. Y nosotros en veces pensamos que estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios y estamos cayendo en el gravísimo error. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la presencia de Jesucristo. Porque nosotros tenemos un gran abogado, un gran Salvador, que le tenemos que informar de todo lo que nos está sucediendo. Por eso todo mal pensamiento que llegue a nuestra mente, a nuestra alma, tenemos que llevarlo cautivo bajo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el arma fundamental, porque como dice la palabra de Dios, son las armas de nuestras milicias, no son carnales, es el poder de la palabra de Dios que va a operar en usted. Porque en el momento que usted recibe una mala información, y si no es agradable, diciendo la palabra de Dios que no es conveniente, usted le va a decir, no lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y yo lo llevo este mal pensamiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Uno también tiene que esmerarse por aplicar la palabra de Dios. Las acciones dirigidas por nuestra forma de pensar, el primer paso es tener pasos firmes, correctos. Por eso me gustó mucho un gran filósofo griego que se llama Epictetus, dijo: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. ¿Verdad? ¿Cómo es reconocer en nosotros mismos cuando nosotros tenemos dominio propio? Mire, cuando nosotros tenemos dominio propio en nuestra persona, nosotros no necesitamos que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos nos damos cuenta. Por eso aquí claramente dijo, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domine a sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestro dominio propio, en donde nosotros, ¿verdad?, lo vamos a fortalecer. Lo que este gran filósofo griego Epictetus nos dice en Juan 8:34. Y él lo afirma de una manera tan hermosa. En este gran versículo de 8:34, en donde nos dice claramente, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, un análisis coherente, verídico, en donde claramente Jesús nos habla, ¿verdad? Y que nos dice que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Entonces, otro gran problema que en la Biblia lo podemos ver y lo podemos contemplar. Este gran hombre es Sansón, hombre fuerte, vigoroso, el más fuerte que hubo en toda la tierra. Dios lo dotó, ¿verdad?, con una fuerza sobrenatural. Pero el problema de él es que estaba esclavizado en el pecado de la lujuria y los malos deseos que tenía. Porque no tenía esa templanza suficiente en sí mismo de un dominio propio. Porque en cada uno de nosotros, cuando nosotros no tenemos dominio propio, lo que vamos a caer como cayó Sansón, y creo que hemos caído todos como Sansón. Dios nos ha dotado de la palabra de Dios. Dios nos ha dotado y nos ha permitido, ¿verdad?, conocer la vivencia espiritual de Él. Pero seguimos esclavizados.
por nuestros malos deseos, hasta que nosotros conozcamos el dominio propio de nosotros mismos, como lo dice este gran filósofo. Ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Cuando no hay dominio propio, nosotros estamos neutros, estamos imposibilitados. Por eso es importante que en la palabra de Dios lo vamos a conocer como una templanza. Nos da una sensación de confianza y seguridad y dominio propio, de autodisciplina. Son factores para obtener éxito en tu vida y para obtener éxito en la vida familiar. El dominio propio es conquistarse a ti mismo. Es valioso que conquistes en ti mismo para que tú te des cuenta de los errores que estamos constituidos, que estamos aprendidos, sino tener un dominio a ti mismo en cualquier situación y en cualquier lugar que tú estés. Buscar a Dios te aleja de las situaciones, de las tentaciones, los malos pensamientos y los malos deseos. Las decisiones de hoy, tienes un conocimiento, una conciencia en el futuro y decides lo mejor que es para ti. Porque está la decisión en nosotros. Segunda de Corintios, Timoteo 1:7. Y donde claramente todos se lo saben. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Es por eso que el poder del Espíritu Santo es la palabra de Dios, el conocimiento del bien y del mal. Bien importante en estos dos puntos fundamentales, en donde vamos a conocer, ¿verdad?, que hay un poder en el Espíritu, que es la palabra de Dios, para un conocimiento individual de cada uno de nosotros, el bien y el mal. Por eso nosotros necesitamos fortalecernos, evitar que caigamos en los errores, discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando hay una situación difícil, desde tu interior, cuando hay una situación y tú estás empapado en el conocimiento de la palabra de Dios, dentro de ti algo te va a avisar: aléjate. La Biblia nos dice que cuando estamos con Cristo, somos un solo con Él. Somos una criatura nueva. Fuimos hechos para ser un mismo con Dios. Somos hijos de Dios, somos esencia de Dios. Por eso, la fuerza de la palabra de Dios va a ser un cambio dentro de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos cuidar nuestro templo, porque el templo pertenece al Espíritu Santo. Buscar siempre el poder celestial en cada uno de nosotros. Siempre debemos, ¿verdad?, de sembrar el amor y la paciencia en nuestras vidas. Porque Dios es fiel, quiere hacerte en ti una mujer, un hombre cristiano, ferviente en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de buscar con un espíritu de sabiduría de Dios. Y por el último vamos a darlo por terminado, ¿verdad? Vamos a Salmos 90:12. Y con eso vamos a cerrar este sermón, esta prédica, ¿verdad?, al conocimiento de Dios. En el Salmo 90:12 nos dice claramente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
¿Verdad? ¿Cómo se interesa Dios en nosotros? Pero aquí hay un punto importante. Nosotros tenemos que traer ese interés, esa voluntad, esa pasión, ese entusiasmo, para que nosotros traigamos a nuestro corazón la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Eso nos va a avivar, eso nos va a fortalecer, eso nos va a llenar espiritualmente nuestro templo. Y así vamos a entender y vamos a traer un respeto a nuestra vida, al señorío de Jesucristo en nuestras vidas, para que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Y eso va a cambiar su ámbito. Eso va a cambiar en diferentes circunstancias donde usted esté. Porque usted sabe quién es. Usted sabe que tiene dominio propio. Y el dominio propio hace que usted tenga el conocimiento en la palabra de Dios. Esa bendita palabra que va a tener poder. Va a tener señorío en uno. Y sobre las cosas, sobre uno mismo. Y transmitir ideas espirituales, palabra de Dios, de uno que tiene dominio propio a sí mismo, es una forma habitual en que sabe gobernarse a sí mismo, dueño de sí mismo, el quien tiene esa fuerza de voluntad, el que sabe manejar su situación de emociones y de sentimientos. Tiene un carácter de enfrentar mejor la vida en diferentes situaciones, en diferentes momentos que estemos. Nosotros sabemos quién somos y cuidamos nuestro templo y nunca se va a enfermar porque nosotros nos estamos revitalizando con la palabra de Dios. Por eso debemos, hermanos, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Gloria sea el Señor por esta palabra, para que abra nuestro conocimiento y seamos y tengamos dominio propio. El dominio propio es tener poder a sí mismo y darnos cuenta de cómo estamos viviendo, cuál es nuestra situación y cuál es nuestra fuerza y cuál es nuestra debilidad. Y todos dicen amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es grande, es maravilloso y es glorioso, digno de alabanza. Padre de la gloria, bendito Dios. Porque como dice en Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene y a ellos a la verdad para recibir un corazón corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bendito Dios, Padre. Padre Santo de la gloria, bendito Dios. Padre eterno, misericordioso y bondadoso. Que esta palabra, Señor, penetre en sus corazones de cada uno de mis hermanos. Y que disciernan y entiendan, Padre, que tú necesitas un dominio propio. Para conocerse en uno mismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que se haga tu voluntad en cada uno de mis hermanos y que en el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, sea, Señor, afirmándonos cada día, llenándonos más de conocimiento y ser unos triunfadores exitosos en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Palabra de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, Padre Santo de la gloria. Y todos dicen amén, amén, amén. Gloria a Dios.